Salmos capítulo 20, versos del 1 al 2. Reina Valera, 1960. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Efesios capítulo 6, verso 13. Biblia castellano antiguo. Revestíos de la armadura completa de Dios, para que podáis resistir los ataques enemigos en el día malo. Así, cuando la batalla termine, vosotros seguiréis en pie. Job capítulo 38, versos 22 y 23, versión moderna de 1929. ¿Has entrado tú en los depósitos de la nieve o has mirado los almacenes del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día del conflicto y de la batalla? Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Palabra de Dios para todos. Luego vi a los 7 ángeles de pie ante Dios, y cada uno recibió una trompeta. Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Reina Valera contemporánea. Y otro ángel vino con un incensario de oro, y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso, para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí vemos a un ángel con un incensario de oro, que estaba sobre el altar de oro, delante del trono de Dios. En este análisis vamos a conocer en qué parte del santuario celestial se encuentra el altar de oro del incienso. Hebreos capítulo 9, versos del 2 al 4. Biblia castellano antiguo. El santuario estaba formado por 2 salas. En la primera, conocida como lugar santo. Luego, separada por una cortina, se encontraba la segunda sala, o lugar santísimo, donde estaban el altar de oro del incienso y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro puro. Aquí la palabra de Dios es clara. Nos dice que el altar de oro del incienso se encontraba en el lugar santísimo. Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Biblia Reina Valera contemporánea. Y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. En los siguientes versículos vamos a ver quién representa a este ángel. Hebreos capítulo 9, versos 6 y 7. Biblia castellano antiguo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos capítulo 4, versos del 14 al 16. Reina Valera de 1960. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí encontramos que la palabra de Dios nos dice que ese ángel representa a nuestro sumo sacerdote, que es Jesús. Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Reina Valera contemporánea. Y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Apocalipsis capítulo 8, verso 4. Reina Valera contemporánea. De la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios, junto con las oraciones de los santos. A continuación vamos a tener a quien representan los santos. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Reina Valera antigua, 1602. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La Biblia llama a los santos aquellos que guardan los mandamientos de Dios, o sea, los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que se refiere al sábado, y también tienen la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, Eunsa. El dragón se enfureció contra la mujer y se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Aquí miramos que Satanás va a atacar a la iglesia remanente del tiempo del fin, cuyas características principales son que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Eunsa. Me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo, no lo hagas. Yo soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. En citas anteriores miramos que la iglesia remanente del tiempo del fin iba a tener dos características importantes. Una de ellas era que iba a guardar los mandamientos de Dios, o sea, los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, que es el día del sábado. Y también tendría el testimonio de Jesús. Aquí en esta cita nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El don de profecía fue otorgado a la iglesia adventista del séptimo día a través de la hermana Elena G. de White. Mensajes selectos, tomo 3, página 32. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Reina Valera, 1960. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí finaliza la oración intercesora por nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, en el santuario celestial. En otras palabras, el tiempo de gracia o el juicio investigador de los vivos concluye para la iglesia remanente del tiempo del fin, que es la iglesia adventista del séptimo día, para dar paso al inicio de las 7 trompetas. El conflicto ha terminado. El juicio investigador, páginas 301, 302, 306 y 303. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados, empezando con los que vivieron, los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio, o sea, de los vivos, comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Joyas de los testimonios, tomo 3, página 251. Cada adventista del séptimo día ha de ser pesado en la balanza del santuario. En esta gráfica tenemos el juicio investigador de los vivos, que va a dar inicio en septiembre de 2022.
cuando se decrete la ley dominical nacional en Estados Unidos. El juicio investigador de los vivos comienza con la iglesia remanente del tiempo del fin, a saber, la iglesia adventista del séptimo día, en el cual está también el sellamiento de los 144,000. 30 días después, da paso a la ley dominical mundial, en el cual están las 7 trompetas, que es el juicio investigador de los no creyentes o personas de otras denominaciones religiosas. También para las ovejas descarriadas de la iglesia adventista del séptimo día, con un lapso de tiempo de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, para así culminar con el fin del juicio investigador. Apocalipsis capítulo 8, verso 6. Reina Valera, 1960. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Salmo capítulo 76, verso 8. Desde los cielos hiciste oír tu juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Salmos capítulo 18, versos 7 y 8. Reina Valera, 1960. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Salmo capítulo 119, verso 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Joyas de los testimonios, tomo 3, páginas 142 y 143 de 1902. Eventos de los últimos días, página 139. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Manuscrito 27 del 19 de marzo de 1899. Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, páginas 56, 130, 395 y 414. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando el primer día de la semana sea exaltado por encima del séptimo, sepan que ha llegado el tiempo en que Dios actuará. Él se levantará en su majestad y hará temblar la tierra. Manuscript Releases, tomo 3, página 314. Cuando Dios quite su mano refrenadora, el destructor comenzará su obra. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. ¿Se debe esto a que la gente no guarda el domingo? No, se debe a que los hombres han pisoteado la ley de Jehová. Joel capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Mensajes selectos, tomo 3, página 487 de 1890. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Hechos capítulo 13, verso 46 y capítulo 14, verso 27. Dios habla hoy. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Cuando llegaron a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos para que también ellos pudieran creer. Este día con Dios, página 235. En la destrucción de Sodoma se cerró una puerta a los incrédulos, pero se abrió otra para Lot. Hubo una puerta cerrada para los habitantes de Tiro, una para los de Jerusalén, que no creyeron, pero se abrió una puerta a los humildes, los creyentes, los que obedecieron a Dios. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. Este día con Dios, página 163. El tiempo de los juicios destructores divinos, o sea, las 7 trompetas, es tiempo de gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad, mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. Carta 103 de 1903. Eventos de los últimos días. Página 186, párrafo 2. El tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, las 7 trompetas, es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras que la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Página 517 de 1911. Antes que los juicios de Dios, o sean, las 7 postreras plagas, caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. El conflicto ha terminado. El tiempo de angustia. Páginas 388 y 389. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. O sea, las 7 trompetas. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Son las 7 copas o postreras plagas. Manuscrito 59, del 9 de febrero de 1895. Maranata, página 284, párrafos 5 y 6. Pensé en el día en que caigan los juicios de Dios sobre el mundo, cuando las tinieblas y la horrible oscuridad cubran los cielos como un saco de arpillera. Mi imaginación anticipó lo que ocurrirá en ese tiempo, cuando la poderosa voz del Señor le ordene a sus ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, verso 1. Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7 están llenos de significado. Los juicios que Dios ha revelado son terribles. Los 7 ángeles estaban en pie ante Dios para recibir su misión. A ellos se les dieron 7 trompetas. Aquí observamos a los juicios de Dios en el tiempo del fin. Los primeros son las 7 trompetas que se encuentran en Apocalipsis capítulo 8, verso 2, que son los juicios de Dios con misericordia. Y por último tenemos a las 7 copas o postreras plagas que se encuentran en Apocalipsis capítulo 16, verso 1. Los juicios de Dios que son sin mezcla de misericordia. En esta gráfica tenemos a los juicios de Dios en el tiempo del fin. En la sección amarilla tenemos a las 7 trompetas, que son los juicios de Dios con misericordia, que inician con la ley dominical mundial y comienzan con el mensaje del primer ángel, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14,
versos 6 y 7. Sábado versus adoración, domingo. Las primeras 4 trompetas son desastres o catástrofes sobrenaturales. En continuación tenemos a la quinta trompeta, también llamada la falsa lluvia tardía del Espíritu Santo, en el cual está la aparición de Satanás y sus ángeles malignos. Y también están la aparición de los ángeles de Dios. Enseguida tenemos a la sexta trompeta, que es la lluvia tardía del Espíritu Santo, para dar poder extraordinario a los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, y culminar con el fuerte pregón o clamor de Apocalipsis capítulo 18, versos del 1 al 5. Está en la sexta trompeta el decreto de no comprar y vender si no se tiene la marca de la bestia, que esto ocasiona el tiempo de angustia previo, persecución y martirio, y apostasía o omega, para culminar con la séptima trompeta, que es el fin del juicio investigador. En la sección blanca tenemos a las 7 copas o postreras plagas, que son los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. Y también se encuentra el decreto universal, el tiempo de angustia de Jacob, para llegar hasta la liberación del pueblo de Dios.